Hola a todos, bienvenidos al episodio número 28 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. La película que nos convoca hoy, bueno, yo siempre sufro con esta traducción porque la pusieron dizque una aventura extraordinaria. El nombre en inglés es Life of Pi, la vida de Pi o de Pi. Y bueno, ya todos saben que vamos a discutir en nuestro podcast utilizando spoilers de principio a fin. Bueno, y los invito a saludar a las personas que tenemos hoy acompañándonos aquí en el diván. En el primer cojín tenemos a Carlos, el cerdo era vegetariano, barba. No, yo de vegetariano no tengo absolutamente nada. Yo confío en la propiedad transitiva de los alimentos. Si la vaca ya se comió a lo verde, yo me como a la vaca, ya con eso. Eso es Ya es como, una verdura. sí, es como Es el gusto principio de, saludarlo. el chocolate viene del cacao, el cacao viene de una planta, o sea, el chocolate cuenta como ensalada. A comer Total, chocolate y listo, ¿no? Sí. Propiedad totalmente transitiva de de los acuerdo. alimentos. De Las acuerdo. vacas comen pasto, nosotros comemos vacas. Muchachos, qué gusto estar aquí. Vamos a discutir la película. Vamos al segundo cojín. Bueno, en el segundo tenemos a Olga, sí, pasó, pasó. ¿Por qué tiene que significar algo? Echavarría. Correcto. No todo tiene que tener un significado, aunque en esta película hay muchos simbolismos y hay significados muy lindos y hay un mensaje que me encantó. Em, el asunto de creer o no creer, el contraponer la ciencia a la fe y bueno, tantas cosas tan chéveres que se nos plantean en esta película, sobre todo, pues la cuestión fundamental, si el hombre termina o no creyendo en Dios. Disfruté muchísimo la película, la segunda vez que la veía y la disfruté tal vez más que la primera. Súper. Bueno, en el tercer cojín tenemos a Annie, el cocinero, era un hombre recursivo, Miranda. Totalmente, era muy recursivo y su risa era como la mía. Bueno, no, es O sea, un ¿cómo? placer. Como- Así me río yo y no estoy exagerando mucho. Bueno, no, es un placer estar acá. No había visto la película, era una deuda que tenía, pero me encantó, la amé a Richard Parker, a nuestro hermoso tigre que está ahí de fondo, y a la orangután. Para mí fueron mis pasajeros favoritos. Orange Juice, se llamaba Orange la orangután. hermosa, Juguito de y naranja. cuando Juguito de lo naranja. mira y le dice como, ay, tu hijo, y ella mira al mar. La amé. Sí, esa escena es muy linda, es muy triste. Pero bueno, entonces les vamos a contar sobre la película que vamos a discutir hoy. Se llama Life of Pi, la vida de Pi, o como la tradujeron aquí en Colombia, una aventura extraordinaria. Creo que ese nombre es como cuando, yo me acuerdo mucho cuando tradujeron Ghost y en español era La sombra del amor. Exacto. Uy, Ajá. sí, yo hago mucha fuerza con las traducciones. Bueno, entonces, según IMDb, la película que vamos a discutir hoy se trata de un muchacho que sobrevive a un desastre en el mar y es lanzado a un viaje épico de aventuras y descubrimiento. Mientras está en su naufragio, pues mientras en todo ese proceso del naufragio, forma una conexión inesperada con otro sobreviviente, un temible tigre de Bengala. Esa fue Es demasiado lindo. Richard Parker. Llamo a ese tigre. No, a mí me encanta Richard Parker. Sí, Richard Parker. Richard Parker. Sí, yo siempre he dicho que mi gato se parece, es como un Richard Parker pequeño. Él se siente así de grande también, pues, ¿cierto? Bueno, Sí, sí, sí. falta el último cojín. Ah, Yo saqué una frase épica para ese último cojín. wow. Tenemos a Rafael, no existe grandeza sin bondad, Miranda. Oh, qué Ay. Esa lindo. frase de la película es, no No, existe grandeza sin bondad. ya, lecciones de vida quedó lista. Ya, bueno, chao, Dos Carlos. pájaros de un tiro. Otras tres frases así, ya se acaba el podcast, listo, ya. Pero no, esta película, bueno, primero que todo les quiero contar, esta película fue una recomendación de mi esposa. De hecho, ella nos dijo, por favor, miren esta película en el podcast. Y bueno, o sea, es una de sus películas favoritas. Yo tengo que decir que para mí es una de las películas que siempre me toca el corazón. La he visto ya un montón de veces y cada vez que la veo me llega por muchísimas razones. Es una película que se ganó 4 Óscares y muchísimos premios más, pues por fuera de los Óscares. Se ganó el premio a Mejor Director para Ang Lee, se ganó el premio a Mejor Cinematografía, Mejor Banda Sonora y Mejores Efectos Visuales.
Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos hoy con las narrativas y lenguajes de esta película? Wow. Bueno, me tocó abrir con lo más denso, pero lo más bien logrado. Porque este hombre supo, bueno, utilizó un recurso que se usa mucho también en literatura y que me parece que bien manejado es buenísimo y es empezar por el final. Entonces, de entrada, ya sabemos que este hombre sobrevivió a su travesía por el océano y a todas las desgracias. Y queremos saber cómo fue que llegó a donde está, cómo llegó a vivir a Canadá y cómo fue que sobrevivió a semejante cosa. Entonces ya de entrada crea como esa tensión, crea como ese interés en el espectador. Y ese me parece un recurso muy efectivo y muy bien manejado en esta película. Todos los lenguajes a los que uno pudiera acudir. Esta es otra película como una de la que ya habíamos hablado alguna vez, en la que solamente faltan los olores. Pero la fotografía de esta película es para uno quedarse, o sea, absolutamente pasmado. Ujú. Por ahí leí que la habían criticado porque muchas de esas cosas no se hicieron pues en una locación real, pero yo digo que esa es la belleza de esta película, o sea, que todas las tomas son tan cuidadosamente elaboradas que son cosas que no se hubieran podido lograr en un escenario real. O sea, si él se va para el mar y con todas las condiciones, que no sabe si va a ser solo, si va, en fin, hubiera sido, pues no le hubiera aportado tanto. Hay unas tomas muy buenas. La arrojada la latica y cómo cae justo frente a la cámara y él está detrás con la balsa, las tomas del tigre. A mí me molestó del triple R que los animales no eran muy realistas, pero en este caso ese tigre era, o Todos sea, en la uno grandeza. sentía ese tigre Ujú, Sí. completamente vivo ahí, completamente ujú. real. Me encantó. O sea, la fotografía de esta película es magistral. La música, que desafortunadamente no hay ningún tema como, yo no sé, ustedes saben más de música que yo. La música me gustó, me pareció adecuada, apropiada para cada escena. Em, Sin embargo, no hay ninguna canción como así que uno diga, esta es la canción de esta película, como pasa con Interestelar. Uno Ujú. escucha esa musiquita de Interestelar y ahí mismo se le vienen todas las imágenes de la película y uno siente como esa emoción otra vez. Pienso que es lo único que le hizo falta. Pero la manera como se cuenta la historia, la manera como narra el señor, cómo se intercalan, eso fue otra cosa que me encantó de del manejo del lenguaje del narrativo en esta película, que se intercalaban y se traslapaban las escenas, que para pasar de él nadando en el océano al mismo personaje ya adulto en su cocina, hay como un solapamiento y uno lo ve pasar por detrás nadando mientras el señor está aquí conversando con el escritor. Hay muchos recursos narrativos muy, muy bien manejados en esta película. Me encantó cómo está contada. Uno no se da cuenta de que el tiempo está pasando, uno está totalmente inmerso en la trama. Em, la actuación me pareció muy buena de este chico. ¿Qué más tengo que decir yo de narrativas? La fotografía, los recursos como los flashbacks también están muy bien manejados. ¿Cómo se llama? El desplazamiento entre los planos temporales y espaciales es magistral, las transiciones. No, realmente es una buena historia, muy bien contada. Y yo pienso que esta película, a diferencia de otras que hemos visto, sí se acaba cuando se tiene que acabar y uno sabe, cuando él llega a la costa, uno sabe que ahí no se acabó, uno sabe que todavía falta un poquito más. Y cuando finalmente, porque tiene unas frases magistrales, yo solamente escribí una, pero esa conclusión, recuerden que esto es con spoilers totales, em, cuando él cuenta la otra versión de la historia, que es una versión triste, que es una versión oscura, que si la película hubiera contado esa historia, pues no tendría la belleza que tiene. Y le dice al hombre ateo cuál de las dos prefiere,
y él le dice que prefiere la historia del tigre, él le dice, bueno, pasa lo mismo con Dios, ¿verdad? Pues ni la ciencia ni la religión pueden explicar exactamente, precisamente cómo surgió la vida, pero la versión, digamos, que tiene que ver con un Dios, con una inteligencia superior, con un plan divino, es mucho más agradable que la que da la ciencia. Eso, pues, cuando llegaron a ese punto, yo dije, ahora sí, se acabó la película. Y es cuando se tenía que acabar. A mí me encantó cómo estaba contada, el uso de los lenguajes, de los diferentes lenguajes pues, que intervienen en el cine, me pareció magistral en esta película. Ya. Oye, Olguita, perdón, yo creo que falta mencionar algo importantísimo, que es algo mágico en la narrativa. No puedes dejar de verla. Es una película que te invita a ver más y más y más, y todo el tiempo quieres saber. No la puedes dejar en ningún momento. Realmente la forma en que está contada te mete de tal forma que no quieres que se termine y además quieres que siga. Eso me parece un recurso fabuloso de cómo lo lograron, porque pocas películas te atrapan de esta manera y no la puedes soltar. O sea, si esto fuera un libro, me cae que te lo Es, echas en un ratito. es un No libro. puedes interrumpir. Viene de un libro. Me refiero, si leyéramos el libro, me cae que no lo puedes dejar. Ni Sí, para ir total. al baño, no puedes dejar el libro. Está súper bien realizada esa parte, ¿no? El hecho de cómo lo hicieron que te atrape de tal manera, de verdad está prodigioso eso. Y bueno, eso porque era la parte narrativa que yo quería mencionar. Yo iba a mencionar Y se me algo. olvidó Ah, decir, la verosimilitud, Ujú. porque es Sí, una cosa absolutamente increíble que uno se la cree. plausible. Uno se la cree Sí, tanto que le pasa lo que a Annie. Se enamora de esos uy, animales, total. empatiza con ellos, está uno totalmente absorto en la historia y se cree que llegaron a establecer esa relación. Perdón, ahora sí, Annie. bueno, entonces lo que yo iba a decir era sobre un momento que es muy importante en la fotografía, que es cuando muestran ese plano desde arriba del barco con Bai durmiendo sobre la lona blanca y el tigre durmiendo al otro lado. Se ven un montón de peces pasando por debajo junto con un tiburón ballena. Esa escena es la portada del libro. Ah. Mm, Mm, se la copiaron a la Contiki, ¿no? salta. ¿Cómo será? A mí me encantaría leerlo porque si las descripciones de las escenas son tan brillantes como en esta película, pues debe ser una maravilla. Hay un Esperaría uno. escritor que se vuelve hasta canción que es Honoré de Balzac, Mm. pero uno lee, digamos cualquiera, Eugenia Grandet, y es tan descriptivo, o sea, uno se sabe desde el color de la cortina hasta la cucharita cómo era con la que están comiendo, porque él describía absolutamente todo. Y algo así me imagino yo de esta película, no sé. O si eso es cuestión del director, me parece muy bien pensado, Sí, sí. muy bien hecho, Me hiciste muy, acordar, muy, muy bien hecho. me hiciste acordar, Olga, con ese comentario, bueno, mi experiencia leyendo El Señor de los Anillos de Tolkien. Porque, bueno, mi hermano siempre se ríe un poquito de ese libro diciendo que él no fue capaz de leerlo porque le desesperaba todo lo que Tolkien se dedicaba a describir cada hoja, cada Ujú. montaña, cada roca. Y él Pero, por siempre habla ejemplo, de la También lo misma desespera a piedra. uno. a mí me encanta, o sea, ese libro yo podría decir que es el libro que más he disfrutado en toda mi vida junto a La Historia Interminable. Y yo creo que una de las cosas que más me impresionó a mí de esa capacidad narrativa de Tolkien es algo que utilizaron en la película. Es que cuando ellos fueron a buscar, sí, a explorar locaciones para el libro, ellos no estaban buscando, bueno, ¿qué se podrá parecer a esta escena? Ellos estaban buscando, con la descripción de Tolkien en la mano, el lugar. Ellos estaban buscando los lugares que Tolkien describió y los encontraban a la perfección. O sea, ellos Creo que en encontraron Nueva Zelanda, en ¿verdad? Nueva En Nueva Zelanda todo. Zelanda fue. New Que Zealand. además, ese, Todavía ese, está Hobbiton, sí, y yo creo que esa película es de los mejores comerciales turísticos de Nueva Zelanda. Ujú. total. Precisamente por eso, o sea, yo me acuerdo cuando describen Edoras, que es esta montaña, una montaña solitaria rodeada de valles, pero enmarcada en otras montañas como desprovistas de follaje, desprovistas de vegetación y que terminan pues que tienen picos nevados. Es una descripción exageradamente específica y ellos encontraron todas las locaciones allá en Nueva Zelanda. Es algo que yo admiré muchísimo y pienso que esta película
Yo me imagino que el libro debe tener una riqueza en descripciones Sí. porque es lo que el director aquí decidió tomar para darle muchísimo protagonismo a esa parte de esas narrativas visuales. Yo la Ujú. música, a mí, o sea, estoy de acuerdo, Olga, en que no hay como una banda sonora, un leitmotiv como que uno diga, este es el leitmotiv de tal cosa. Esto es una banda Ujú. sonora más pensada como atmósfera, como lo que El entorno. queremos, eso, lo que queremos que se sienta, más que, como no trata de ser protagonista, más que en los créditos iniciales. Hay otro momento en que la música se vuelve protagonista, que es con la canción Sous le ciel de Paris, que es cuando están en la piscina Molitor Ujú, y ponen ujú, esta canción que se siente completamente francesa. El ujú, resto de la ujú. película tiene un montón de motivos muy inspirados en la música de la India, pero que sí tienen más como la intención de ser fondo, más que ser centro de atención. Carlitos, ¿ibas a decir algo? No, no, pero de la música, efectivamente, a mí me pareció fabulosa la música porque no es la protagonista. No pasa como en otras películas que la música es como que la pieza clave, ¿no? Aquí al contrario, es una pieza de relleno, pero está manejada magistralmente. No me metí a ver si hicieron la película, perdón, la música de forma especial o agarraron una banda ya existente. No, no me metí a ver eso. Pero la verdad es que la música no está en el plano principal de la película, pero está súper bien Sí. lograda. Realmente te envuelve. Solo me faltó un pedacito que es cuando empiezan a salir los tiburones, que saliera ahí la de tan, tan, es lo único que le faltó para darle vida, ¿no? Pero realmente la música está, híjole, justamente enrolada con toda la narración de la película. Ujú. Se hace de una pieza. Y eso me pareció fabuloso. Yo creo que la música aparece, digamos, de una manera más específica cuando conoce a su primer amor, Ah, sí. porque al fin y al cabo los une Sí, la música. Y la sí, canción de claro. Anandi es una de la banda sonora, la canción, el baile Ajá, de Anandi. sí, ahí Ajá, es espectacular Mm, ese baile y sí. cómo los describen y cada movimiento tiene un significado. Eso también es muy bonito. sí, Eso se ve también en el baile hawaiano, que ellos también tienen como unos movimientos específicos según lo que estoy mencionando. Está la ola, está el viento, está la tierra. Entonces sí, y muy así. Es que la Y danza, no, y es algo muy espiritual. Tanto que ella le decía, sientan sus pies pegados al suelo, sientan que la energía de la tierra los recorre, porque no están expresando nada con su baile. sí, ¿cómo van a poder expresar su amor a Dios si no están sintiendo el baile de esa manera? a Bueno, uno de los 3 millones de dioses. ajá, Pero 33. la danza siempre ha sido muy narrativa sí, también. O sea, la danza siempre ha contado historias. Entonces, las historias de ellos están muy vinculadas con la religión, con las historias de todos los dioses, ajá. pero sí, Aquí me está, encanta eso porque aquí los dedos tienen un poder. sí, no, yo iba a decir, Olga, que aquí está lo que habíamos discutido cuando hablamos de RRR, que en la cultura de la India ellos armaron unos cómics, aquí mostraron los cómics, para enseñar todas las historias de sus leyendas, de sus héroes míticos en su religión. Y es una forma de seguir Ujú. acercando a los niños a esas historias de su cultura, que me parece precioso. Y hay un efecto como de la narrativa aquí que me pareció muy lindo y es que tenemos a un narrador que es un narrador poco confiable y que nos narra la historia de lo que le pasó con una perspectiva de realismo mágico. Y, y me acordó mucho a la película Gran Pez, que es este Ah, sí. hombre que contaba las historias de su vida, pero las contaba como si fueran historias de realismo mágico, y el hijo no le cree nada, no le cree, ya está cansado de las mentiras de su papá, pero Hasta el eventualmente funeral. hasta el funeral. Y en el funeral se da cuenta de que la forma como su papá se contaba su vida hacía que su vida fuera mucho más interesante. Y creo que aquí está cómo decides vivir tu vida, en qué historia prefieres creer. Y eso me pareció un efecto muy lindo en esta película. Ya para, como para ver si cerramos la sección. Hubo un momento, precisamente la toma del tigre mirando hacia el océano, en que él empieza a mirar todo el océano y empieza a vagar por el universo. Ese momento fue como cuando, bueno, la mamá en este momento no me acuerdo de Krishna, le dice que abra la boca y lo que ve es el universo. Fue más o menos como una Ujú. apología de eso mismo. Ujú. Súper, yo creo que aquí con esto podemos pasar Pero a... sí, perdón, digo lo último para terminar, que eso también es una muestra de que él estaba de alguna manera buscando, mejor dicho,
en toda la narración gravita el hecho de que la espiritualidad de alguna manera lo salvó, Sí. de que ese sumergirse en el universo, esa clase de abstracción le sirvió para esas horas muertas en el océano, le sirvió para sobrellevar momentos de tedio muy, muy grandes. Sí. Y la magistralidad en la narración de este director es eso, sabernos llevar movimiento a momentos muy tediosos, con la superposición de tomas, el cuadernito por acá, la cara de él por acá, muy bien manejado. Ya, no digo nada más. No, sí, pero pues Oye, completamente de acuerdo. Olguita, yo me quedé con una duda en narrativas. ¿La isla carnívora existió o no? ¿Qué opinan ¿Qué ustedes? historia prefieres creer, Carlos? No, ese es el tema, ¿no? O sea, ¿hasta dónde te quieres quedar? ¿Con cuál te quedas? La verdad es que estuvo genial la isla porque yo me sentí de repente con Timón y Pumba, Muchos rodeado timones. Para mí, de puras Demasiado. martas, ¿no? Y después resulta que para la isla mí, es la carnívora. isla, ¿Mm? para mí la isla es lo mismo que el viaje por el Sí, fondo del mar y el universo. Sí. sí, sí, sí. ¿Y con Pues cuál te desde mi punto quedas? de vista, cada cual lo puede entender Sí. Para mí fue diferente. como verlo como la puerta al infierno. ¿Pero por qué? Pues no el infierno que nosotros conocemos desde el catolicismo, sino como hacia el mundo de los muertos. Él se podía quedar ahí o él podía volver. Entonces él eligió volver porque se dio cuenta que al final la maravilla de la isla era un toma Una y trampa. es una Claro. trampa mortal, como la Sí. belleza de Perseo. Y era una Pero bueno, en isla que fin. tenía forma de hombre muerto. Ah, bueno, Fíjense que aquí en desde Sí, México ahí tenemos. hay era como otra, un tipo acostado. Ajá, y pero ya hay con otra de las vegetación. cosas Hay un que muestra simbolismo con el ahí. simbolismo de la Sí. película, y es que la forma, esa forma humana que se ve en ese momento ya la habían mostrado en otros momentos. Por ejemplo, cuando él va a la iglesia católica, ahí la forma de la montaña tiene esa forma. Cuando él mira al cielo, las nubes tienen esa forma. Y la alusión que se le hace es que ese es Vishnu durmiendo en el océano de la vida y que nosotros somos sus sueños. Entonces también puede Oigan, tomar, por perdón. eso lo tomé yo por Yo ese creo que lado. ahí ya entramos en construcción de mundo, ¿no? Sí, Sí, totalmente. sí. Oye, Sí, pausa, sí, pausa, pausa, pausa. sí. La No sé si antesala puedo, perfecta. no sé si puedo yo presentar mi pantalla un segundo. Quiero que vean este volcán. En México tenemos No, pero un volcán llamado justamente Ay, la no vemos Mujer nada, Dormida. Carlos. A ver, pausa, pausa, miremoslo, pausa, miremoslo. pausa, Bueno, pausa, es pausa. bueno, ya nos cambiamos de pantalla, pero no importa eso. Quiero comentarles algo bien interesante. Aquí en México tenemos un volcán, son dos, están pegaditos. Está el Popocatépetl y está el Iztaccíhuatl. El Iztaccíhuatl es la mujer dormida. Y por ahí busquen, justamente se escribe con X, I, X. Y bueno, hay de las dos, con Z y con X, se escribe de ambas formas. Iztaccíhuatl o Ixtaccíhuatl es justamente el volcán de la mujer dormida, porque si lo ven así a lo lejos, digamos que en forma panorámica, justamente tiene el cuerpo de una mujer que está acostada, ¿no? Que es justo lo que presentan en esta película. La isla carnívora tiene justamente esa forma de acostado, ¿no? Entonces, por ahí busquen después cómo se ve el volcán Iztaccíhuatl. Si lo ven en la página de Wikipedia, se ve tal cual la forma. Claro, están presentando ahí cuando aparece el volcán totalmente nevado, pero búsquenlo, es una joya de verdad aquí que tenemos pues en México, ¿no? En días nublados no se ve, pero en días que se ve clarito, híjole, se ven los dos volcanes de forma increíble, el Popocatépetl, y al ladito se ve el Iztaccíhuatl. Ahí se los dejo de tarea, muchachos. Ya, Súper. hasta ahí, ahora sí, vamos a la siguiente con Ani. Perdón. Tranquilo. Entonces, bueno, comenzando con mi sección. Bueno, me encanta que me tocara el bote con los animales, porque me encantan los animales. Entonces, bueno, tenemos precisamente una construcción doble, porque estamos hablando de la versión fantástica y estamos hablando de la versión creíble. Los investigadores lo que le dicen es, danos algo que sí podamos digerir, algo que podamos comprender, porque pues realmente eso que tú nos estás contando no tiene sentido. Entonces él era como, pero pues es que no tiene sentido que haya sobrevivido 227 días en el mar con un tigre y estemos vivos los dos. Pero bueno, entonces tenemos la construcción de esta historia que él, siendo un niño, desde pequeño estaba en una búsqueda constante de significado, tanto así que él decide
acercarse al tigre por voluntad propia para darle de comer como si fuera una mascota, y el papá lo que hace es traumatizarlo de por vida para mostrarle que el tigre no es una mascota y que no tiene alma, porque eso es lo que el papá cree. El papá es una persona completamente racional que por una enfermedad decidió dejar de creer en la religión porque ninguno de sus 33 millones de dioses lo salvaron de una enfermedad. Así que él dice, definitivamente la religión es solamente cuentos de hadas, yo me voy a quedar con la ciencia. En cambio tenemos a una mamá que ella, si bien acepta la ciencia como algo muy importante, no quiere desligarse de su cultura y en ese afán enseña a sus hijos la religión. El hermano mayor, que es un miti-miti, es tan racional como el papá, pero respeta las tradiciones de su mamá, mientras que Pai es completamente otro mundo, o sea, él quiere descubrir todo por sí mismo, tanto así que no tiene nada de instinto de conservación, o sea, él no sabe lo que es el miedo, realmente. Esto lo muestra también en La Tormenta, que cuando algo explota o se escucha algo así, él trata de alertar al hermano porque él quiere ir a experimentar la tormenta y se vaya a gritarle a los cielos prácticamente como que lánzame un rayo. Pues básicamente sí. Eso fue lo que fue. Entonces tenemos un chico muy arriesgado que a la final, después de perderlo todo, se encuentra a sí mismo salvando a un tigre y que eso mismo hace que pues todos esos temores afloren. Pero no solamente salva al tigre, sino que puede salvar al orangután que estaba flotando en un barco de bananos, porque supuestamente los bananos no flotan, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes lo probó? Yo me quedé con ganas de probarlo. No. Pues yo creo que alguna vez lo vi y sí flotan, en una piscina, pues, pero ya yo viví en el mar, no Urabá. Yo viví en Urabá y ellos transportan el banano por unas canaletas llenas de agua. Sí. Tiran los bananos pues que van a empacar para exportar en unas canaletas y el agua se las lleva. Pues a mí me pareció que sí flotaban. Entonces, sí. Si hubieran quedado en el fondo, no sé. Podemos decir que es porque en Japón no hay muchos bananos. Pero quizás. O lo otro es uno, o sea, no sé. O el guacal. No lo he visto. Es el que la jala para abajo. O es la misma corriente, la fuerza del agua. Pues puede ser también. Pero que igual y pues es que el agua del mar es más densa, así que es más pesada, por lo tanto tiene sentido que un banano flote. Yo me acordé de una situación, un cuento muy bonito que dice, a ver, estaban los niños en la clase, ¿no? Aquí el niño de los chistes es Pepito, no sé quién sea allá en Colombia, pero aquí es Pepito. Entonces estaba la clase y la maestra y dice, oigan, muchachos, a ver, Juanito, ¿qué pasa si echamos una hoja al agua? No, pues flota, maestra. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa si echamos una piedra? No, pues se hunde, maestra. A ver, Pepito, ¿y si echamos un palito? Pues nos lo echamos, maestra, pues total. ¿Qué es un palito en México? Eso. ¿Qué es un palito? ¿Qué es echar un palito? Un palito es, ¿cómo te lo explico? Veamos, el banano yo creo que se te hunde, pero un palito es una relación sexual, Rafa. Ah, ok. Ahora sí. Entonces la maestra le dice, si echamos un palito, pues nos lo echamos, maestra, faltaba más. Bueno, aquí dice que sí flotan. Ya encontré por que fin. Sí flotan. Yay, pues ya sabemos que el japonés no tenía ni idea. Sí, no tenía razón. Entonces llegó el orangután flotando en su barco de bananos y aparece la hiena que casualmente estaba ahí y dice, bueno, ya era lo suficientemente malo tener un tigre a bordo, ahora tenemos un tigre y una hiena. Y las hienas son carroñeros, son más desesperados, son más salvajes que un tigre. Un tigre es un poco más inteligente, caza cuando debe, la hiena, digamos que no. Entonces, precisamente por eso, pues ya era lo suficientemente malo. Incluso el tigre no molestó a nadie hasta que, digamos que se cansó de la hiena y la atacó. Pues casi que fue eso porque ya estaba amenazando su territorio. Y tenemos a esa tripulación interespecial, porque es entre especies, interespecial. Sí, wow. Y bueno, vemos cómo se van desarrollando ciertos roles incluso en esa situación tan particular. Tenemos a la orangután protectora, que a la final por eso la llama su madre, en la segunda historia que inventa. Tenemos a la cebra, que en este caso era el marinero, Ajá. pero que se había roto una pierna, en ese caso una pata, y el cocinero, que era la hiena. Y el tigre era Pai.
porque al fin y al cabo él era el defensor del barco. Ambos eran el defensor del barco, lo que pasa es que en diferentes momentos de cumplir su rol. Porque al fin y al cabo el tigre nunca los atacó simplemente porque sí. Llegó el momento, pero él nunca los atacó porque sí, y solo se comió a la hiena. Bueno, está esa parte de lo de la construcción de la tripulación, de cómo a pesar de que son animales, tú crees realmente en los roles que cada uno interpreta. Así como Pai es el navegante, pues cada uno tiene su rol y tú te lo crees. También está el simbolismo con las cosas que son como supernaturales, sobrenaturales, perdón. Cuando el tigre está mirando el océano, que como dije, me encanta esa toma, llega un momento en que se traslapa con Pai, porque ahí muestran al final, el director llega a la conclusión, el escritor, de que él es el tigre. Entonces traslapan a Pai con el tigre y ambos están mirando el océano, mencionando que realmente son el mismo. Cuando él le decía al papá que él veía que el tigre tenía un espíritu, están mostrando que él y el tigre tenían una conexión, tal vez una conexión espiritual, algo que para las personas de un plano terrenal no tendría sentido, pero para él tenía sentido. Está como siempre presente la parte de la mitología, cuando hacen lo del simbolismo de la isla que mencioné, lo de Vishnu, durmiendo en el océano infinito del universo y nosotros siendo los sueños de él, que por eso la isla es un oasis, porque durante el día es una cosa, pero durante la noche otra. Mostrando que así, digamos que todo tiene siempre dos caras. Nada es del todo bueno, ni nada es del todo malo. La isla lo que daba, lo quitaba también. Así que por eso era que estaba como ese equilibrio. Para los orientales el equilibrio es muy importante. Ah, y algo muy interesante, el nombre de Richard Parker tiene un origen muy particular. El Richard Parker viene de una de las obras de Allan Poe, su única novela, si no estoy mal, donde él habla sobre unos marinos que naufragaron y había un joven grumete que se llamaba Richard Parker y era uno de los sobrevivientes. Entonces, entre los 4 sobrevivientes, lo que hicieron fue hacer una rifa de cuál de los 4 se iba a sacrificar para que los otros lo pudieran comer y sobrevivir. Perdió Richard Parker, que era el grumete joven, y se lo comieron y pues sobrevivieron. Y lo curioso es que esta historia también tiene 2 lados. Entonces está la historia de Edgar Allan Poe, que es un libro, y 46 años después hubo un caso de unos marineros que naufragaron. Había un joven que se llamaba Richard Parker y precisamente fue asesinado después de asesinado no, sacrificado después de un día para que los demás pudieran comerlo y sobrevivir. Cuando rescataron a la tripulación fue sometida a juicio, pero ese juicio fue muy controversial porque, claro, estaba el hecho de la supervivencia, estaba el hecho del canibalismo, estaba el hecho de que sacrificaran al más joven de todos y no pues a uno un poquito más viejo. Estaban como todas esas cosas. Entonces se dice que esa novela fue profética, precisamente porque habló de todas esas situaciones. Y bueno, hay cositas también muy interesantes. Por ejemplo, el nombre del barco, que es Simsum, en hebreo quiere decir contracción de Dios. Y cuando llega él a la iglesia católica, que el padre le dice, debes estar sediento, ese parte cuando le dice sediento, bueno, en inglés tiene más sentido, pero sediento era el nombre del tigre originalmente, antes de que le cambiaran Richard Parker. En inglés es you must be thirsty, pero pues tiene más sentido porque be puede ser o estar. En español no. Entonces él estaba diciendo que nuevamente él era el tigre, era una mención a eso. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenía para comentar sobre la construcción de este mundo. Súper. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? Sí, el mundo del naufragio, de la sobrevivencia en situaciones extremas. Esta película me hizo pensar en otras que he visto similares, pues similares en el sentido de que son gente que sobrevive a catástrofes muy grandes. Y recuerdo la película de esta gente que se estrellaron, eso es de la vida real, se estrellaron en un avión por ahí en esas cumbres nevadas Sí, la de entre Viven. Chile y Argentina. Es la de Viven, sobrevivientes, ¿no? sí. Viven. Yo vi una entrevista con uno de ellos y él decía que la película fue muy bueno y todo, pero que no mostraba la realidad que ellos habían vivido tan extrema. Sí. O sea, que
uno queda impactado con la película y uno sufre y llora y de todo. Y a mí me impactó mucho que él dijera, no, eso no es nada. Sí. La película no muestra. Y el estado en el que ellos quedaron, él decía, ojalá hubiera una foto para yo mostrarles en realidad cómo me veía yo cuando nos rescataron. Y bueno, y emocionalmente, o sea, él decía, no, eso no. La película no refleja un La realidad. 2% de lo que vivimos. Sí, el libro fue mucho más cercano. Entonces yo pienso que esas situaciones extremas del naufragio, de tener que sobrevivir en condiciones extremas, en frío extremo, en fin, toda la gente que ha En el pasado por océano. esas situaciones ha salido de esa experiencia completamente transfigurada. O sea, de alguna manera ha tenido que sacar el tigre o alguna otra entidad que le ayude a pasar por esa situación. Entonces, yo pienso que la construcción de mundo en esta clase de películas o en esta clase de libros tiene que ser muy cuidadosa con eso, con, con que el mundo del naufragio, el mundo de la sobrevivencia en situaciones pues extremas, es un mundo inverosímil. Y yo pienso que todo el que sobrevive a esas cosas no la cree, sobre todo al ver morir tanta gente en el camino. Porque la vida realmente es muy frágil. Uno se pone a ver uno como ser humano tan fácil que se lastima, tan fácil que se muere. Y sobrevivir es que eso es demasiado tiempo, es casi un año en una balsa en el océano. Es una cosa increíble sobrevivir. Y lo mismo esta gente en los Andes, porque a uno le ha tocado aguantar media hora hambre y uno está desesperado, ya se le está yendo la olla. Entonces sí, me parece que la construcción de mundo está muy bien realizada porque a pesar de que hay tantos elementos fantásticos, uno comprende lo dramático de la situación que se está viviendo. Ujú, Cuando la escena de la ballena es bellísima, ujú. pero cuando él pierde toda la comida, o sea, a uno se le parte el corazón. Sí, no, Total. no. Es Cuando brutal. ve uno ese tigre flaquito y a él todo demacrado con la boca, o sea, uno realmente sabe, sin necesidad pues de que le muestren cosas que no es necesario mostrar, macabras o así, que es o sea, una situación extrema por la que él pasó. Uno sufre mucho con ese personaje, o Total. yo por lo menos sufrí mucho. Sí, cómo no. Entonces sí, una construcción del mundo del naufragio y de la sobrevivencia en situaciones extremas magistral, me parece. Yo quería agregar Gran película. sobre esto, Olga, que hay un montón de tomas que nos hacen ver como lo pequeños que somos, ¿cierto? Sí, Cuando uno piensa que estaba en el Pacífico, que es un océano que es prácticamente la mitad de la Tierra, cuando uno piensa que estaba Ujú. sobre la fosa Mariana, que es el punto más profundo de la Tierra, Más hondo. sí, y uno ve que estaban en ese barco tan grande y cuando muestran el oleaje, el barco no es nada comparado con ese oleaje. Y cuando lo muestran a él en el mar y muestran todo alrededor, toda la extensión de agua que hay, que es toda esa construcción de desesperanza. Es una construcción de una situación completamente desesperada en la que un hombre nunca pierde la esperanza y nunca deja como caer su determinación de sobrevivir. Y eso me parece muy impresionante. Yo quería entonces llegar a esta parte de Freud. Quiero devolverme muy conscientemente a algo como algo de la familia, porque en esta película es muy fácil uno quedarse con Richard Parker, los simbolismos del barco, y hay mucho para decir ahí, porque yo pienso que y allá también llegaremos. Pero hay que mirar a este niño Pai, eh, que es nombrado por una piscina, nombrado pues ese nombre tan horroroso que le ponen de Piscine Patel, piscine que en inglés suena muy parecido como a orinar y precisamente de ahí sale un intento de bullying que le hacen a él en el colegio. Pero desde el principio nos están mostrando que Pai tenía ese Richard Parker por dentro. Desde el principio nos están mostrando que este no fue una buena víctima de bullying, que se preparó e hizo todo un gran esfuerzo por cambiar la narrativa de su bullying hasta que lo logró, cuando logró que todo el mundo no lo reconociera como Piscine, sino como Pai. La mamá sí muy orgullosamente, como buena mamá, le sigue diciendo su nombre completo toda su vida.
pero él logra que en el colegio lo respeten con el nombre que tiene o por el nombre que él decide tener de en adelante, eh, memorizando los decimales de pi. Ahora, los niños y niñas en estos colegios, que es como eran, yo en mi niñez también eran casi todos los colegios así, separando niños y niñas, es una cultura en la que, bueno, hay un sexismo muy fuerte, de pronto no tan marcado como en otras culturas, pero igual hay una diferencia de roles de hombre y mujer muy fuertes, que me parece que ese tipo de colegio lo único que hacen es acrecentarlo, pensar en niños y niñas que sin quererlo están enseñando esa masculinidad tóxica. Que me parece que el papá, siendo un papá que realmente quería mucho a sus hijos, que también uno podía ver cómo quería a su esposa, pero cuando decide darle una lección a su hijo por ser poco cuidadoso con Richard Parker, lo hace desde una posición de masculinidad muy tóxica también. Ujú. Entonces, ese punto me parece que es clave en esta película y es un punto de inflexión para él como personaje, porque es casi que ahí se acabó su niñez e inmediatamente nos llevan a su adolescencia, porque ese fue el día que acabó su niñez y él mismo dice, hubo un momento, en ese momento el mundo perdió mucha de su magia. Me encantó esta película, como decía Olga, está llena de frases espectaculares. Cuando él le dice, es que sí, somos hindúes y podemos sentirnos culpables ante miles de dioses. Así es la ventaja de un hindú católico. El dicho de su padre, la religión es oscuridad, que contrasta con la forma como su madre le dice, sí, o sea, la ciencia nos ha podido decir mucho de lo que hay allá afuera, pero no nos dice nada de lo que hay aquí dentro. Entonces está esa contraposición tan linda de ciencia y religión en una manera en que él logra hacer que en su mente no estén riñendo, no estén peleando esos dos discursos. Y él lo dice de una manera muy linda cuando descubre el cristianismo y le agradece a Vishnu por presentarle a Cristo. Es una familia muy amorosa, un padre fuerte y racional, que da lecciones brutales, una mamá muy amorosa y comprensiva. Me encanta cómo en la película nos cuentan el origen del nombre de Richard Parker, de ese explorador que trajo el tigre y se intercambiaron los papeles. Y entonces el tigre que se tenía que llamar Thirsty se terminó llamando Richard Parker. Em, entonces, bueno, hay un dicho del papá también de esos de masculinidad tóxica y hay que entender que la realidad está construida con palabras. Es qué historia nos contamos. Entonces, parte de la historia que su padre le está dando a sus hijos es ese pensamiento racional, es decirle a la esposa cuando él le quiere enseñar esa lección, es decirle, esto es entre un padre y sus hijos. Y ahí viene, se sigue fortaleciendo el discurso de la masculinidad tóxica. Em, y ya llegamos al punto de la adolescencia, donde ha perdido la vida su encanto, pero vuelve a ganar encanto cuando él conoce a Nandi. Y él, a diferencia de las películas japonesas que hemos visto, no se le acerca a ella con torpeza. De hecho, me parece que el acercamiento es un acercamiento que la impresiona. Que él le dice, entendí lo que estabas bailando, pero quiero entender este movimiento. Y a ella eso le llama la atención y termina armándose un lazo ahí especial, em, que es un lazo completamente truncado, que me da mucho pesar como que esa historia se queda en lo platónico para siempre porque no tienen forma de recuperarla. Bueno, entonces ya aquí voy a empezar a llegar a la parte del barco. Porque cuando llegan al barco uno ve que Pai sale de su camarote después de que tienen esa confrontación tan fea con el cocinero. Cocinero, Sí, que es un tipo desagradable, muy un recursivo, cerdo. desagradable, pero bueno, es interesante ver a Gerard Depardieu haciendo un papel así. Ay, sí. Sí, es casi que bueno, lo invitamos un fin de semana y él grabó sus escenas ese fin de semana. Pero sí, pues de pronto es amigo del director o alguna cosa así. Pero entonces tenemos un adolescente que sale y tiene una fascinación con el peligro. Y esto es directamente de lo que diría Freud de ese impulso al tánatos. Es un muchacho que sale casi que a retar a los dioses, golpéame con un rayo, es retando a la muerte. Y es ese impulso tanático de él. Me gustó que el naufragio ocurre muy rápido. No le da tiempo a nadie de pensar. Es un naufragio de un barco pequeño. Entonces es lógico que también se parte y se hunda más rápido. En Titanic el naufragio duró 45 minutos. Y era también por el tamaño del barco, por las características del choque. Pero este naufragio así me parece que fue muy realista porque em, el barco se inundó muy rápido. Y vemos a un muchacho que pierde a toda su familia en unos segundos. Pierde a su familia, pierde a los animales, pierde su contacto con la India. Lo único que le queda es su vida solo en un barco junto con un tigre. Obviamente ya todos sabemos que al final el tigre es un simbolismo.
Pero los simbolismos de esos animales son magistralmente construidos. En el momento en que Pai se enfurece con la hiena, es en ese momento en que sale Richard Parker, ¿cierto? Y cuando Pai está enfrentándose a la tormenta, diciéndole a Richard Parker que salga, Richard Parker está bajo la lona, muerto de miedo. Entonces ahí están la dualidad de emociones de este personaje. Él estaba inicialmente enojado con la hiena, pero contenido, y ahí es cuando sale el tigre, que es de alguna manera cuando él en su historia no se cuenta a sí mismo la violencia saliendo de él, sino saliendo del tigre. Y cuando está frente a la tormenta, que él siente miedo, él se cuenta la historia de que él es el que está enfrentando valientemente la tormenta, mientras es el tigre el que tiene miedo. Pero todo el tiempo está hablando de la dualidad de sus sentimientos, de esos sentimientos de alguna manera dicotómicos que él tiene durante todo este proceso. Me encantó cuando encuentra instrucciones para náufragos encerrados con animales carnívoros. Qué específico. Sí, pues si te encuentras naufragando en el océano solo en un bote con un animal carnívoro, o sea, ya eso es uno de esos detalles que uno dice, bueno, aquí estamos hablando, como en Gran Pez, alguien que nos está contando una historia agrandando las cosas, que así es como nacen las leyendas. Me pareció increíble la cara de pánico del tigre cuando estaba tratando de subir al bote otra vez y no lo lograba. Ay, y él estaba divino. a punto de golpear al tigre y el tigre lo mira en un último ruego por su vida. Tan lindo. Lo de la ballena es un dedo gigante, o sea, es un dedo así como, bueno, el narrador decidió mover la historia tirando un dedo gigante, en este caso es la ballena. Muy duro cuando pasan y el barco no los ve, y eso me encanta para el establecimiento de Pai como el personaje que no pierde la esperanza, el personaje de la increíble resiliencia. Ese término yo siempre he peleado un poquito con él porque es un término acuñado desde la psicología para tratar de darle otro nombre a la resistencia, porque en inglés resiliency es resistencia, pero entonces en español nombraron la resiliencia como la capacidad de resistir situaciones traumáticas, más saliendo con algo de salud mental pues del proceso. Bueno, entonces llega un punto en que acepta su muerte y es el momento en que se abrazan él y Richard Parker por fin. Ahora, la isla sí es sacada completamente de esos relatos mágicos de viajeros. Incluso ese brillo verde me parece que es sacado de las historias de Lovecraft. Sí, es como toda esa construcción de realismo mágico. Y llega a esa frase final de él que me parece espectacular, que es cuando dice: supongo que al final toda la vida se vuelve un acto de dejar ir, pero lo que siempre duele más es no tomarse un momento para decir adiós. Y eso me pareció increíble. Entonces le piden historias sobre lo que pasó sin cosas increíbles. Y dice, es como en la vida. Y ahí de nuevo vuelvo a nombrar la historia interminable, y es que cuando esas fantasías él las cuenta, para el mundo adulto son mentiras. Y hay una gran diferencia entre fantasía y mentira. O sea, la mentira no es consistente en sí misma, la fantasía sí. Y ahí es donde para mí siempre se rompe, y es una de las razones por las que amo la fantasía, porque me permite escapar a un mundo tan coherente, tan hermoso, que existe a pesar de que yo nunca lo vea. Y el que me diga que son mentiras, pues te estás perdiendo de algo muy especial. Entonces sí, esto es como de nuevo, hay muchas cosas y me toca brincar de una cosa a otra, pero desde Freud yo pienso que los simbolismos, la forma como él le da a los animales a cada uno un rol o sea, cada animal está representando a alguien de esa vida, que el cocinero es un carroñero, que el budista es una cebra, es un animal herbívoro que se parte una pierna, y la mamá es esta orangután que tenía un miquito que perdió ahí, y es como su madre que también perdió a uno de sus hijos y estaba ahí tratando de protegerlo a él. Y cuando cuenta la historia de lo que pasó es salvaje y dolorosa. Y entonces es mejor contarse la historia de fantasía porque es una historia mucho más linda, y él decide vivir su vida manteniendo esa magia viva. Y es esa decisión la que hace que él cuente esa historia como una historia real. Porque finalmente el pasado son ¿qué? Son historias y recuerdos que siempre vamos a recordar mal, los vamos a recordar de manera incorrecta. Le faltan piezas, le sobran piezas. El pasado es una historia. Entonces los invito a que si quieren decir algo en esta sección. ¿Sabes qué te faltó mencionar, Rafa? Muchas cosas. No, arranca, Carlitos. Olita, dale, Olga.
Bueno, a ver, yo le doy No, yo entonces. quería ¡Oh! Vas, Olga, por favor. Estamos como en Bailamos las esto a la películas. próxima. Tiremos una moneda. Las damas siempre primero. Tú vas, Olguita. Bueno, entonces yo quería decir que yo entendí la relación familiar diferente a como la planteó Rafa. No vi tanto la masculinidad tóxica en el papá, sino como un afán muy grande de evitar que sus hijos sufrieran lo que él sufrió, el desencanto que él sufrió con su decepción porque los dioses no lo ayudaron en su enfermedad. Como voy a tratar de desencantarlos, de que no crean en historia ni en fantasías para que no sufran como sufrí yo. Y me parece que el trauma al que somete a su hijo, mostrándole cómo ese tigre mata al cabrito, es una manera de él como pegarle una sacudida a su hijo para borrarle de la mente cualquier idea de que un tigre puede tener alma, de que existe efectivamente Dios, de que hay unas entidades que lo pueden a uno ayudar o perjudicar. Creo que él está muy interesado en que sus hijos tengan una visión muy racional de la realidad y del mundo. Quiere borrar todo indicio de o toda tendencia hacia la religiosidad porque él tiene ese concepto de que la religión es oscuridad. Entonces no me parece tanto el machismo que nosotros conocemos, de que sea hombre, de que los hombres no lloran y esa clase de cosas. Me parece más que él está en contra, es como de la espiritualidad, porque le parece que es algo que eventualmente lo decepciona a uno y que él quiere ahorrarles ese dolor de ser decepcionados por la religión. Me parece que así fue como yo lo leí. Y que en contraposición, la madre ve la espiritualidad como algo que es inherente al ser humano, como algo que es necesario y que hace parte como del mundo interior de cada uno. Entonces, en esas dos posturas y en esas dos visiones de la vida están los niños en medio. Y mientras que el uno toma el partido del papá, el otro tiene una tendencia muy fuerte, él simpatiza mucho con el mundo que le plantea la mamá o que le enseña a la mamá, donde hay una sensibilidad distinta, donde hay unas explicaciones diferentes hacia los fenómenos de la naturaleza. En fin, él está en esa búsqueda y entonces la interacción familiar a mí me parece que eso es fundamental. En una buena película, en un buen cuento, no sobra una palabra. En este caso, no sobra toda esa interacción familiar es necesaria para entender todo lo que pasa después en el océano. Si eso no estuviera, lo que ocurre después no se sentiría tan fuerte, o sea, no habría un mensaje tan intenso, porque durante toda la travesía están esas dos posturas de alguna manera en él, y yo creo que eso nos pasa a todos, los que hemos crecido con los dos papás, que la visión del uno y la del otro están permanentemente ahí. Uno oye la voz de la mamá en muchas ocasiones con las cosas que le ha dicho y se identifica en ocasiones actuando como actuaba el papá, en fin. Entonces, yo lo vi así, la cuestión freudiana Yo y creo, la Olga, que madre. no riñe para nada. Pues porque es que, a ver, o sea, yo pienso que lo más fuerte y lo que define al papá no es la masculinidad tóxica. No. Yo creo que hay un dicho del papá Es un que es deseo de ser racional, sí, sí, de tener una visión muy, eso. Definitivamente. Yo pienso que el muy, papá representa más sí, eso, sí. sin adornos. Ujú, sí. Pero, perdón, lo último, cuando Pi está triste, cuando está melancólico, cuando se siente solo, siempre hay una necesidad de la mamá. A mí me conmovió mucho cuando la vio por allá en las estrellas, cuando en ese viaje por el Sí. universo al final está la mamá, está esa. Entonces, yo pienso que eso es algo muy bonito de esa cuestión freudiana, que la mamá para todos nosotros representa como un refugio, un lugar seguro. Y todos queremos refugiarnos ahí cuando estamos mal. Sí, sí. Ya. Yo pienso que el asunto de la masculinidad tóxica es más en Ahora el sí, Carlos. colegio. Yo pienso que es más en el colegio. En la casa, sencillamente es un momento que el papá casi que calla a la mamá. No, déjeme, esto es entre un padre y sus hijos. Ese es un momento como de, bueno, mujer, no se meta en esto, que esto es de hombres. Y ese es el momento de masculinidad tóxica, pero es un momento. O sea, el papá no Sí. creo que sea definido por esa masculinidad tóxica, es apenas un dicho que tiene. Yo de hecho pensaría que el papá tiene un amor absoluto por sus hijos, Sí. porque
independiente de cómo presentan la historia, él está pensando justamente en el progreso, él está pensando en cómo va a sacar adelante a su familia. Y con esa oportunidad que encuentra o que le aparece en Canadá, es una forma para mí de proteger absoluta, cero tóxica. El comentario tóxico es uno nada más, pero realmente está presentando a un papá que ve de sobremanera por su familia y habiendo una oportunidad de crecer, de evolucionar y además entendiendo que está viviendo una crisis con su zoológico, ¿no? Porque aunque el terreno no es de él, los animales son de él, pero está con una problemática de que las organizaciones no le están dando apoyo. Entonces, él busca con su mente tecnológica, con su mente cuadrada, con su mente estructurada, él busca cómo solucionar su problema y salvar a su familia. Yo pienso que es mucho más protector que tóxico. Pero bueno, eso es respecto al papá. Yo quería mencionar otro tema que es, hay dos amores hay varios amores que se presentan aquí, pero yo quiero mencionar dos en particular. Uno, el del tío. A él le llaman Pai, pero pide piscino, ¿no? ¿Por qué? Porque el tío tenía esa mentalidad, era aficionado, ha de haber tenido algún tipo de fetiche por las piscinas, ¿verdad? O los bikinis, no sé, pero el caso es que por algo le llaman lo que el tío gusta. El tío era aficionado a las piscinas, entonces vamos a ponerle piscino. Qué pinche nombre más feo, pero bueno, órale, piscino. Sí. Piscino tiene un amor por su tío y además es lo único que le queda. Ese amor, después de pues ahora sí que la tragedia que vive, ¿no? Del naufragio, de perder a su familia y demás, él reencuentra ese amor que es importantísimo para él. Y de hecho, al final, aunque no se explica mucho qué onda, qué pasó con el tío, es muy claro que el tío es realmente quien lo ayuda tanto a recuperarse y es el que lo refiere con el escritor que va a ver lo de la historia, ¿no? Y hay un segundo amor, que es el que tiene con Anandi. Y hay algo bien interesante. Antes de salir de la India, se dan tiempo para romperse el corazón. Eso me pareció genial. Para después te prometo que voy a volver y vuelve, ¿no? A pesar de toda su desgracia, de toda su condición, de todo lo que le pasó, vuelve y se encuentra nuevamente con Anandi después de todo lo que pasó, ¿no? Entonces, ese amor también es importantísimo, pero yo creo que está fundamentado en lo que le dejó su familia. Él creía en la familia, absolutamente, y por lo tanto es por lo que regresa por Anandi, No, ¿no? pero él no vuelve por Anandi. No, Anandi, él nunca la vuelve a ver. Él se casa es con otra muchacha que conoce en Annika Canadá. se llamaba. Annika. Ah, eso yo no caché. Yo pensé que se casaba nuevamente con Anandi. Todos lo esperábamos, pero no. Eso es lo que yo hubiera hecho mejor. Reunirlo Yo con sí Anandi. lo hubiera casado con ella. Ay, yo Yo no creo lo Porque que caché. eso dañaría la frase que él dice. Entonces, si tuviste un final feliz y él le dice, pues como tú lo quieras ver. Bueno, Puede pues ser otra vez, ¿qué feliz historia porque quieres tuvo creer? familia, pero triste porque no fue con ella. Mm, yo pensé que sí había sido con ella. Yo entendí que sí había sido con yo ella. hubiera querido que fuera con ella. Pues sí. Sí, hubiera sido muy lindo. Sí, Ah, Sí, bueno, entonces olviden mi pero yo comentario creo porque yo que entendí él, que sí él se le había dijo quedado. adiós cuando puso el brazalete en esa isla, en la Sí. isla carnívora. Sí, Ahí le dijo sí, adiós a ella. sí, de acuerdo. Tienes toda la razón. Yo no entendí eso. Yo pensé que al final volví a ver a Anandi. No, no. Ok. Los No. invito entonces a que Mi pasemos a querido la José. sección de lecciones de vida con Carlos. Ah, pues híjole, muchachos. Está llena de lecciones de vida la película. Sí. Hay como que muchísimas enseñanzas de dónde cortar. Yo, yo veo otra historia, ¿no? Yo les cuento otra historia. Para mí está muy bien narrada en el término de los animales, de la fábula, porque yo también soy amante de los animales, a mí me encantan los animales. Los tigres, por supuesto, las ballenas son ahora sí que de mis preferidos. Eh, Pregunta importantísima. Una de las grandes diferencias entre el hombre o la humanidad y los animales es, ¿los animales tienen esperanza? Porque aquí la esperanza juega un papel importantísimo en la película. El hecho de quedarse, ahora sí que en soledad absoluta, en el medio del océano Pacífico, donde no hay más que animales y agua, ¿no? Y te encuentras con una soledad absoluta. Y aquí se presenta un dilema importantísimo. ¿El tigre tiene esperanza? ¿Qué espera el tigre? El tigre tiene necesidad de comer, claramente, ¿verdad? Pero
a pesar de que no hay comida, de que no hay agua, el tigre sigue con esperanza, esperanza y además cuando encuentran la isla carnívora, el tigre se reaviva, pero le tienen que decir, vámonos de aquí, Richard Parker. Y cuando eso ocurre, el tigre dice, es que hay otra esperanza. Eso me gustó muchísimo de cómo lo presentan como película, como fábula, y a la vez es la pregunta, ¿tenemos esperanza realmente? ¿Qué esperamos nosotros los humanos de lo que estamos viviendo? A esto va muy ligado otro detalle, que es, Pai siempre tiene unas ganas de vivir, Sí. y puta madre, qué pinche envidia. De verdad, esas son ganas de vivir. Todo lo que le pasa, pierde el agua, pierde la comida, pierde, pero no pierde la esperanza. Eh, la verdad es que eso es una de las grandes lecciones que para mí me deja la película. El hecho de que, bueno, por ejemplo, en lugar de ver tu vida como una desgracia, ¿qué tal si le pones un poco de aderezo? Le pones cambiar los personajes por animales, aunque sean animales agresivos, ¿no? Carnívoros. Uno de ellos te quiere comer, porque también pasa en la vida real. Pero ¿qué pasa si en lugar de ver tu vida con una desgraciadez, le pones un poco de animación de lo que a ti te gusta? Por ejemplo, de los animales. Y haces toda una fábula. La verdad es que eso lo podríamos aplicar perfectamente a la vida. No lo hacemos a veces porque somos tan cuadrados, tan necios a veces, que no nos damos oportunidad de pensar alternativamente. Esa forma de presentar las cosas en forma alternativa, que es a lo que me refiero realmente, híjole, da para reflexionar muchísimo. ¿Por qué tenemos que ver las cosas solamente como son? ¿Por qué no verla en una forma alternativa? En mi experiencia, sé que cuando le muestras el collar al perrito, pues el perrito o la mascota ya sabe que va a haber paseo, ¿no? Pero a la hora de que le haces eso, es un deseo realmente muy, muy pequeño para las mascotas, ¿no? Saben que va a haber una fiesta, una expectativa, pero es a corto plazo y difícilmente lo pueden asociar a algo más grande. Y aquí lo que pasa es que realmente la forma en que cómo hace esa fusión hombre-animal, en cómo basa esa esperanza, hace que el Richard Parker tenga esperanza. Y eso me encantó de la película. Me parece una de las grandes lecciones. ¿Cómo le podemos infundir esperanza a nuestras mascotas? ¿Cómo le podemos enseñar a que viene algo más importante? Ahora, aquí está bien importante la actitud del tigre, porque frente a la desgracia, pues ya no hay más que luchar, adaptarse, ya sea al frío, al hambre, al confinamiento, a comer cosas que no te gustan, por supuesto a la falta de agua, y te tienes que adaptar. Otra de las grandes lecciones de la película, ¿cómo le puedes hacer para adaptarte a tu situación, como estás hoy en día? Con crisis económica, con un gobierno que nomás no te ayuda, con todas las problemáticas que le quieras decir, la inseguridad, de verdad, toda la problemática. ¿Cómo le podríamos hacer nosotros para poder adaptarnos? Ahí tenemos pendiente de las películas, es ver la forma del agua. El agua, en donde la pongas, se adapta. ¿Cómo podemos nosotros, incluso estando rodeados de agua, sin tener agua que tomar, cómo nos podemos adaptar? De las grandes reflexiones que me deja la película. Mencionaste hace ratito, Rafa, a mí me encantó que hubiera un manual de supervivencia. Qué pinche envidia, caray, que ojalá tuviéramos un manual. ¿Quién de ustedes no se sentiría de verdad feliz de encontrarse con un manual que le digan qué hacer, cómo preparar, qué ¿Cómo ser comer, adulto? cómo racionar, ¿no? Cómo enfrentar a un tigre? Porque sin agua potable no se puede vivir. ¿Cómo le hacen para guardar agua? Ojalá tuviéramos un manual de ese calibre que nos diera esas cosas en la vida. Cuando te pregunten qué pasó, diles que se te olvidó. Esa es, creo que, la lección más fuerte que me deja la película. Di que no te acuerdas, di que te vino la amnesia, te vino un golpe de calor y se te olvidó. Evita meterte en complicaciones. Como decía Rafa, la mentira no tiene congruencia, ¿no? Aquí todo tiene congruencia. ¿Por qué? Porque en algún momento podríamos decir que hasta finge demencia.
demencia y puede ser que se le olvidaron las cosas, ¿no? Amnesia y demencia. Nadie puede forzar a que te acuerdes de una amnesia, entonces cuando alguien no te crea, mejor dile que no te acuerdas. Y es totalmente plausible esa situación. Muchachos, lección de vida, cuando te toque vivir con un tigre, no trates de domarlo, hay que entrenarlo. Híjole, está rudo el reto porque los tigres existen en la vida real, los tenemos aquí al lado todo el tiempo. Es tu jefe, es tu cliente, es la persona que te está exigiendo y te va a comer. Y la competencia, por ejemplo, en el tema de los negocios, la competencia nunca es amable. ¿Cómo le hacemos para controlar, para domar, para entrenar a nuestra competencia? ¿Y cómo le hacemos nosotros en términos de cómo controlar nuestra propia persona para poder lidiar y vivir con esa situación? Ahí no tenían opción. El tigre tenía que convivir con Pai y Pai tenía que convivir con el tigre. No era opcional. Así pasa en la vida real. ¿Cómo le hacemos para encontrar ese balance, para encontrar esa combinación? La forma en que lo hace Pai, francamente, es fabuloso, ¿no? Y bueno, hay muchísimas lecciones. Para mí la lección más importante es, ¿qué quieres creer? De todas las historias que te pasan en la vida, de todo lo que le pasó a Pai, por supuesto, de los que estamos como escuchas, como auditores, ¿no? Los que van a ver lo del seguro. ¿Qué historia quieres creer? Esa es la reflexión que yo me quedo de memoria. Listo, muchachos. Para mí, Carlos, ahí estás hablando también de la mía. Para mí la lección más grande es qué historia te cuentas sobre tu vida. Es Sí. y qué tanta fantasía le vas a meter a tu vida. Qué tanto, o sea, para mí un principio fundamental de cómo vivir ha sido siempre, trata de vivir de una vida que cuando llegues a tu vejez y si tienes nietos a tu alrededor, tú les puedas contar la historia de tu vida y tus nietos digan, uy, abuelo, qué historia. Uh-huh. Uh-huh. Perdón, yo quiero mencionar la mía, que es muy cortica y es la frase que dice él muy al principio, que la fe es una casa con muchas habitaciones. Pues cuando él le dice, entonces eres hindú y católico y musulmán, y él dice, sí, ¿por qué no? Entonces la próxima vas a ser judío, es que sí, estoy estudiando la cábala. Pues, como mencionando, pues ya él le enseñaron a creer en 33 millones de dioses, porque no puede creer en 33 millones de dioses más uno. Mencionando también esa apertura que tienen sobre todo las religiones asiáticas con respecto a las otras religiones. Hay religiones que intentan negar todo otro tipo de Dios, que eso fue lo que pasó con nuestra colonización. A nuestros ancestros les quitaron todos sus dioses para ponerlos en solamente uno. En cambio ellos dicen, pues sí, es que ustedes tienen su Dios, nosotros tenemos un montón de dioses más para explicar de otro montón de maneras el universo, pero ni el tuyo ni el mío son mejores, o sea, simplemente son diferentes. Tanto así que para él esa fascinación con Cristo. Así que para mí esa es como mi lección de vida. Yo quería mencionar, de pronto para continuar con la idea de Annie, que aunque fueran tres religiones, era el mismo Dios. Entonces yo pienso que desde el punto de vista de él, que le plantearon la religión desde dioses a los que se les rinde, digamos, un culto, él decía Alá, y el Dios pues de los judíos y el Dios del cristianismo vienen siendo el mismo. Entonces estoy adorando al mismo Dios de tres maneras diferentes, pero él estaba simplemente buscando una aproximación a él. A mí la lección de vida que me deja esta película, pues muy válido todo lo que ustedes han mencionado. Esa frase que mencionó Annie es una de las que más me gustó, que la fe es una casa con muchas habitaciones, porque es cierto. Porque en mi familia pues son muy católicos, pero a pesar de que nos criaron así, nosotros no practicamos la religión de la misma manera en que ellos lo hacen. Entonces yo pienso que cada cual hace una elaboración propia de esa espiritualidad que le transmitieron y la incorpora a su vida de una manera muy particular. De alguna forma, todos nos contamos también la historia del tigre. Yo pienso que para mí la lección más grande que esta película le deja a uno es ese tigre que todos tenemos, cómo uno puede, o uno está en esa dualidad permanente. Dentro de uno mismo está el propio enemigo,
y a veces hay que luchar contra ese enemigo que tenemos adentro. Dentro de uno mismo están, digamos, ciertos razonamientos, ciertas actitudes que lo pueden destruir a uno. Uno está como en esa balsa por la vida, luchando con ese tigre, a veces amigándose con él, y solamente llega a sobrevivir cuando llega a una relación estrecha de amistad con ese tigre como la que logró Pi. Cuando esos demonios internos que uno tiene, uno llega a ese punto en el que listo, vamos para adelante los dos y tenemos un objetivo común que es sobrevivir. Porque yo pienso que a muchas personas, y uno a veces lo ve el tigre ahí que le está destruyendo, les gana el tigre. Y hay personas que se entregan. El episodio de la isla a mí me parece que es ese punto, no sé, los que hemos estado en situaciones muy duras en la vida, hemos llegado a ese punto, como a un borde de un abismo, donde uno dice, me tiro o me devuelvo. O sea, hay ocasiones en las que uno se siente sin fuerzas y quisiera abandonarse a la fatalidad y dejarse, ¿cierto?, destruir por la situación en la que está. Y de alguna manera hay un Pi ahí dentro de uno, por escuálido que esté, por desvalido, por aporreado por la vida, que saca fuerzas de donde no hay y lucha por vencer ese tigre que lo quiere empujar al abismo. Pues la isla es algo así, bueno, me dejo morir en medio del océano o lucho o sigo adelante. Entonces, para mí la isla representa eso. Me entrego a la muerte y dejo que la fatalidad gane. Porque por supuesto, en la muerte las personas ven también un refrigerio, una paz, un final del sufrimiento, en fin, ven unas cosas positivas, que era como lo bueno de la isla. Pero también está la destrucción, ¿cierto? Desaparecer para siempre, que no quede sino una muelita por ahí. Entonces yo pienso que esa es como la lección principal que yo extraigo y cómo lo que lo salvó a él, aparte pues del deseo de vivir, fue esa espiritualidad que él había cultivado durante tanto tiempo. Decir, bueno, esto, agua salada y gente mala, y bueno, esto no es todo lo que hay. También está todo este mundo submarino, está ese cielo estrellado. Entonces yo pienso que eso fueron las cosas que lo salvaron a él y que son las cosas que muchas veces lo salvan a uno. Cuando uno está queriendo entregarse a la fatalidad y dejarse morir, uno se acuerda que hay sabores ricos, que hay lugares lindos que no ha visto, mira a sus hijos que lo necesitan a uno, se acuerda de las cosas lindas de estar vivo y sigue para adelante. Entonces yo pienso que esa es mi lección de vida, aprender a ser amigos del tigre que tenemos todos dentro. ¿Y sabes qué más? Aprender a dejar ir al tigre. Sí, él también. Esa Esa es una escena cosa al bien dura. final, cuando está en la selva, el tigre tiene la selva de frente y dices, esto es lo que yo esperaba siempre, ¿no? Y el tigre se va. Y ante los ojos de Pai, se le va el tigre. Debe haber Y sido llora. algo dolorosísimo para Sí, Pai, sin ¿no? decir adiós. Sin decir adiós, o sea, ni siquiera me volteó a ver este cabrón, así nada más se fue. Dices, caray. Es un momento bien fuerte en la película, ¿eh? Aprender a dejar ir. Ya lo hemos comentado hace ratito, pero qué difícil. Sí, porque también pasa eso, que vuelve a caer uno en la cotidianidad. La persona que sobrevivió al campo de concentración, la persona que estaba en la balsa o el que estaba por ahí en la cumbre nevada en los Andes, todos encontraron algo dentro de ellos que tuvieron que dejar ir para reincorporarse a la vida cotidiana. O sea, no se puede vivir igual en la selva, digamos, que en la oficina. Y eso es duro también, asumir otra vez la cotidianidad y la vida con todas pues, las miserias que traen. Sí, también es para llorar. Sí, sí. En Bueno, fin. será que lo habríamos hecho mejor. Híjole, pues. Yo tengo Yo me solo quedé una ahorita cosa que decir. decepcionado. Ay, perdón, Ani, perdón. No, dale, tranquilo. Yo me quedé decepcionado por lo que me acaban de decir de que siempre no fue Anandi la que encontró al final. Como dice Olga, no, pues eso para mí era obligatorio, ¿no? Tenía que ser Anandi al final. Entonces sí, yo lo habría cambiado eso. Ahora que me hacen ver esta situación,
No, pues para mí era importantísimo que se quedara con Anandi. Eso y que el tigre no se atrevía a escalar la lona, ¿no? Pues sacaba las garras y simplemente se amarraba a la lona, pero no lo hizo en ningún momento el tigre. Son las dos cosas que yo le cambiaría. Bueno, yo realmente solo le cambiaría una cosa, pero es algo que no es tan importante. Bueno, a mis ojos no es tan importante, pero yo se lo cambiaría. Porque se supone que los únicos peces que brillan son los peces que están en la parte más oscura del mar. ¿Por qué? Pues porque como ahí no llega la luz, entonces ellos necesitan alguna fuente de luz, por lo tanto ellos mismos son la fuente de luz. Una estrella de mar que vive en la parte externa del océano no es la misma que la que vive en la parte más baja del océano. La de abajo brilla, la de arriba no. Entonces, para mí ver esa escena, que yo sé que era muy simbólica, pero cuando yo vi eso, yo dije, pero es que los animales arriba no brillan. Entonces, para mí fue como desconectarme, para mí fue sacarme de la fantasía y decir, para mí esto no. Y de hecho la película tuvo muchas críticas precisamente por eso, por cosas que estaban en medio de la película que eran muy hermosas, pero que hablando de la naturaleza real no tenían mucho sentido. Entonces, yo personalmente habría como respetado eso. Habría, no sé, mostrado como lo que yo mencionaba de la entrada al infierno, algo un poco más sobrenatural, para mostrar por qué en ese lugar, en la mitad del Océano Pacífico, las medusas y los peces brillaban. Pero como dije, eso es algo personalmente mío. Yo sí tuve un momento cuando el papá le va a dar la lección al hijo que me pregunté cómo hizo Richard Parker para hacer pasar la cabra del otro lado de los barrotes sin quebrarle nada, sin dejar un rastro de sangre horrible ahí junto a la puerta. Fue el único momento que a mí me sacó de la película. De resto yo en realidad no le hubiera cambiado nada de esa película. Me encanta cómo está narrada en total. Yo estoy de acuerdo con Carlos, sobre todo porque, como mencioné antes, toda buena historia tiene esa característica de que ningún personaje y ninguna escena sobra. Y en este caso, aunque sí se enamoró y el primer amor es muy trascendente en la vida de uno, me parece que el personaje de esta niña y la situación y el romance que vivieron hubiera tenido un significado más grande, más fuerte, si hubiera continuado. O sea, podríamos llegar a pensar que esa fue una de las razones por las que luchó por sobrevivir, por querer volver a verla, y eso lo haría Claro, muy romántico. claro. Despedirse de ella en medio del océano me parece muy triste. O sea, me parece que es muy romántico pensar que él mantenía la esperanza de volver a verla y eso lo mantuvo vivo. Y me parece muy romántico que él hubiera realizado como ese deseo cuando ella le pone la tira roja en la mano, de alguna manera le está diciendo es que el amor nuestro va a perdurar, tenemos este vínculo. Y yo no sé mucho de la cultura hindú, pero yo sé que eso, esa tira roja, es como un vínculo como por allá espiritual que hay entre dos seres, que inclusive en la reencarnación esa tirita como que mantiene juntas las almas para que vuelvan a estar juntas en la tierra eventualmente. Según el hinduismo, las almas viajan juntas. Entonces, ese simbolismo, si se hubiera mantenido en el tiempo y si al final, cierto, no sé, una escenita en la que, o de pronto ver a la señora que entra con los niños no sé, hubiera sido muy romántico, me parece que se desperdició un poco el personaje de esta niña y el hecho del enamoramiento. Para todos, yo creo que todos, no sé, el primer amor es muy trascendente. Y yo pienso, por ahí hay una frase de cajón ridícula que dice que, que son muy afortunados, pero en alguna medida sí son muy afortunados los que se casan con el primer amor, porque uno nunca vuelve a amar de la misma manera, o sea, con la misma ingenuidad, con la misma pureza, uno no vuelve a amar jamás así. Si uno puede quedarse con esa persona, pues realizar el amor con esa persona a quien amó de esa manera tan pura, debe ser maravilloso. No sé, soy romántica, perdónenme. Se nota. Pero me hubiera encantado. Pues yo lo que creo también es que el simbolismo también está. Lo que pasa es que es diferente, porque a la final cuando él llega a esa isla, el hilo ya no es rojo, sino blanco. Entonces, en parte, el vínculo ya estaba roto.
Él lo que hizo fue Qué decirle pesar, adiós. pero yo no quería que se Yo rompiera. pienso que era un vínculo muy platónico y precisamente por lo platónico ella le devuelve la magia a la vida de él. Y es esa magia que ella le devuelve la que le permite vivir tanta magia el resto de su vida. Yo pienso que la función de ella se cumple muy lindo y bueno, y pensando que no es solamente, no es fantasía, sino que tiene más corte de realismo mágico, el asunto del realismo tiene que ver con que ese primer amor en algún momento él lo tuvo que dejar atrás. Y me imagino que también ella en algún momento tuvo que quitarse el brazalete y seguir con su vida. Pero pues no, o sea, para nada me choca la versión que ustedes proponen donde se reencuentra con Anandi. Me parece muy linda, también muy romántica. Yo soy otro romántico, pero me Pues, gusta. Sí, no, a mí me gusta mucho, me gusta también, pero la forma como lo resolvieron también me gusta mucho. pues digamos que es eso, o sea, el romance es chévere y todo bueno, es agradable, pero digamos que mi fin en una película no es el romance, así que para mí está muy bien. Sí, yo pienso que esta no es una película sobre el romance, pero, No. pero no me hubiera molestado para nada, pues me hubiera gustado también, me hubiera parecido muy Ujú. lindo. Bueno, los invitamos entonces. Perdón, Rafa, Ah, nada más. Aquí la pregunta clave es, pues, ¿qué historia quieres creer? sí, sí. O sea, ¿qué quieres, no? Y llévalo a la película y llévalo a tu vida. Ese es el gran tema de la película, ¿no? ¿Qué quieres creer? Ah, se me olvidó ahorita saber qué comentarles. Como un cliché grande que me encontré, pero no me parece mal utilizado para nada. Y es el cliché del escritor que tiene bloqueo de escritor. El escritor que no se siente capaz de escribir y empieza en un viaje de exploración tratando de encontrar sobre qué escribir. Me gusta cómo está utilizado porque nos da pie para toda esta historia. O sea, y este escritor realmente es un personaje, es el que escucha. No tiene otro rol en esta historia, es el que escucha la historia, es el interlocutor. Entonces que él esté bloqueado y venga a escuchar la historia, pues me parece algo lindo. Y como de nuevo, o sea, es un cliché encontrar el escritor bloqueado, el escritor que no sabe qué escribir, pero no está mal utilizado, me parece que está bien utilizado en esta película. Pero de alguna manera, Rafa, es muy real. Sí, completamente. Absolutamente. Siempre que la gente sabe que uno escribe, dice, usted tiene que escribir la historia mía, escriba Ajá. la historia de mi tío, vea, le cuento la historia de mi primo. Y Gabriel García Márquez pagaba. En algún momento él conseguía personas o buscaba personas que le contaran historias. Y tengo entendido que algunas de las historias que él escribió en el cuento de los 12 cuentos, en el libro de los 12 cuentos peregrinos, eran historias que le contaron. Vea, súper. Entonces sí hay algo de realidad ahí, de que No, claro. los escritores están en permanente caza de historias y que la gente gratuitamente le trae a uno la historia de la abuelita, de la mamá. De hecho, mi suegra me dice que escriba la historia. Y sabes que No, y uno también lo es muy cierto que experimenta. nosotros, perdón, Rafa, adelante. No, que uno lo experimenta, ese mismo bloqueo. O sea, Sí, a eso el voy, escritor con bloqueo no es una cosa rara. tal cual. O sea, nosotros cuatro escritores ciertamente hemos tenido un bloqueo tal cual. Sí, Y no totalmente. sabemos ni siquiera, y además necesitamos alguna fuente de inspiración. No necesariamente que vayamos a contar esa historia, pero eso puede ser uno de los grandes disparadores para poder darle continuidad a lo que estamos haciendo, porque a veces el bloqueo no te permite, mientras no te llegue la inspiración, no hay nada, ¿no? Y a veces lo que necesitas es exactamente eso, una fuente de inspiración. Una investigación, ver una historia en el momento Algo. adecuado, Sí, claro. sí. O tomar nota de una idea que se te ocurrió en el peor momento posible. Y Encontrar cuando no cómo traías tomar ni lápiz nota. ni papel, ¿no? Sí, Sí, así es. no, está muy bien. Bueno, entonces yo creo que ya podemos llegar al final de nuestro episodio. Los invitamos entonces a seguirnos en las redes. Los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio que va a ser sobre la película El último maestro del aire. Airbender. The Last Airbender, basada, o sea, esta es la versión con personas en la caricatura de Nickelodeon llamada Avatar, el último maestro del aire. The Last Airbender. Avatar, The Last Airbender. O No la es leyenda de Aang en español. la leyenda de Aang. No es Avatar de los azules, es el otro Avatar. Es una serie animada que mucha gente pensaba que era realmente un anime, pero realmente no lo es producida por Nickelodeon. Y la película, digamos que tiene muchísimos detractores. Sí. Entre ellos La estoy yo. la película es en la que está este muchacho de Slumdog Millionaire. Sí, Sí, Ah, él está ahí, Dev Patel.
Y el de Crepúsculo. Y el muchacho de Crepúsculo que caminaba con contenido en sus pantalones. Él también. Ah, el que parecía poposeado. Ese también Ese está ahí. mero. Él hace de Ese mero. Sokka en esta película. Es Y un bueno, personaje que debería ser el payaso de la sí, película. debería ser muy gracioso, pero fracasa estrepitosamente. Bueno, Hacer pero no. una Pero, aclaración. sí, La animación es coreana. sí, la animación es coreana. ¿Ah, sí? O sea, esta historia es escrita en Nickelodeon, pero eran comisionados unos animadores coreanos para encargarse de la animación de la serie. Pero es una serie escrita y dirigida y bueno, todo en Nickelodeon. Bueno, ya yo contaré más de lo que sé. Eso, ya Pero en hablaremos el mucho capítulo. más, porque esta es una serie, la serie animada es una serie que yo adoro. Y bueno, entonces esa comparación siempre hace que sea, siempre digamos que le da un cariz distinto a la película. Entonces, bueno, no, hablemos de nuestras redes y los esperamos en el próximo episodio. Empecemos hoy con Olga. Olga Chavarría, escritora, es mi fanpage de Facebook, en Instagram y en TikTok es el mismo usuario. Estoy en Wattpad y me pueden encontrar en olgachavarría.com. Bueno, sigamos con las redes semipermanentes de Ani. Que siguen siendo semipermanentes. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook y Aranía28 en Instagram. Bueno, entonces sigamos con Carlos. Bueno, por el momento también las mías siguen siendo las mismas, entonces estoy disponible en cabarsal.com, ahí encuentras ligas para todos. Y Rafa, Bueno, a mí me encuentran también por ahora y creo que por mucho tiempo más en facebook.com/Miranda Historias, en Instagram como Raf Miranda Mus. A nuestro podcast lo pueden encontrar en nuestra página web www.historiasaldivan.com y también nos pueden seguir en Instagram como historias.divan, en Facebook como historias.al.divan. Nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com. Nuestro próximo episodio será entonces esta película que les acabamos de contar, El último maestro del aire. Podrán encontrar todo el tiempo links en esa página en www.historiasaldivan.com, links a todos los servicios de podcast donde nos pueden encontrar. Esperamos que nos sigan, que se suscriban. con nuestros episodios. Sí, en YouTube también estamos. Háganle clic a la campanita, compartan, porque sabemos que mucha gente también está buscando este tipo de conversaciones. Entonces, no se queden ustedes solitos con los episodios, compártanlos con la gente que ustedes creen que les puede interesar. Y bueno, no ha sido más. Este ha sido el episodio número 28 de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Nos vemos, que estén muy bien y hasta la próxima. Chao. No dejen de ver la película para que la próxima nos puedan seguir con toda la información. Sí, muy importante. Y comenten y recomienden películas. Claro que Chao. Chao. Bye.